Aleluya. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. ¿Y a quién ustedes creen que yo voy a culpar? A Darío, mi camarógrafo, el culpable de los problemas técnicos de esta mañana o de ahora mismo. La alabanza que puse al principio no se escuchó el primer pedazo. Gloria sea el Señor, pero Dios es bueno. Lo que pasa es que estamos probando equipo nuevo que hemos traído, que nos llegó para mejorar la calidad del sonido, y yo creo que todavía estamos novatos en ponerlos a funcionar como Dios manda. Quiero saludarles en el nombre del Señor. Si hay alguno que se conecta por primera vez conmigo, soy el pastor Germán Sánchez, el pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera aquí en Houston, Texas, conocida como la iglesia Alianza Vida, aquí en el estado de Texas, en la ciudad de Houston. Y estamos contentos de poder llegar a sus hogares una vez más con la enseñanza bíblica, con la palabra de Dios. Quisiera saludar a algunos hermanos. Yo no tengo el privilegio que muchos tienen de poder ver constantemente quienes se conectan, pero tuve unos minutitos en lo que Darío arreglaba su revolú, de ver a algunos hermanos. Quisiera saludar a mi amigo José Luis Díaz, José Luis de la Florida, aunque creo que está ahora mismo en California. Corrígeme en el chat si es cierto, José Luis, que estás en California. Dios te bendiga, José Luis, un amigo del alma, como yo diría. El hijo de quien fuera mi pastor por 2 años en la Florida, el reverendo Pedro Ángel Díaz. Quisiera saludar también a todos los hermanos de mi iglesia, y entre ellos el hermano Javier Valdés, que rápido me texteó y me dijo: pastor, ¿qué le pasa al video hoy? Gracias, Javier, por estar siempre pendiente. Y a todos los hermanos, amigos, familiares y todos los que domingo tras domingo se conectan con nosotros, y los que entran por primera vez, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Yo confío que la palabra de hoy llegue a lo más profundo de su corazón. Y voy a estar hablando hoy bajo el tema Jesús, el autor de la vida. Jesús, el autor de la vida. Y les invito a que me acompañen en una palabra de oración. Padre, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de bondad y misericordia, suplico que en esta mañana y en algunas otras partes de la nación y del Caribe, tarde ya, Señor, te suplico que tú nos ministres a través de tu palabra, que tú hables a nuestros corazones. Y yo quiero que el pueblo repita conmigo en su mente, en su corazón o en voz alta. Diga conmigo: Señor, habla a mi vida. Díganlo una vez más: Señor, habla a mi vida. Y les invito al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, bajo el tema Jesús, el autor de la vida. Y dice la palabra del Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Voy a tocar otros versículos más de ese mismo pasaje, pero la lectura vamos a dejarla hasta el versículo 4. A través de la enseñanza, pues vamos a estar viendo otros versos bíblicos de ese mismo capítulo. Y antes de entrar bien de lleno en la enseñanza bíblica, quiero
a manera de introducción, compartir un poquito de información con ustedes, qué está ocurriendo y qué debemos de hacer nosotros como líderes, como pastores, aconsejarle a nuestras ovejas, a nuestros feligreses y a todo aquel que se conecta conmigo. Aquí en la nación norteamericana, al día de hoy, 32 estados han decidido abrir en un 25% la economía de esos diferentes estados. Y la mayoría de ellos tomando las más altas y debidas precauciones. Pues por el hecho de que tienen prisa, por un lado los políticos, por el avance de la economía, por el otro lado la presión de una gran parte de la sociedad que está afectada por la falta de recursos económicos para poder cumplir con sus deberes y sus responsabilidades. Pero esa economía que está siendo abierta en estos 32 estados, está siendo abierta en un 25%. Haga de cuenta que los lugares como restaurantes y otros lugares públicos, pues no puede haber conglomeración de grupos grandes. Todo es un 25%. Todo tiene que ser en grupos bien pequeños, distancia entre las personas, el uso de mascarillas y otras cosas más. A mi entender y a mi parecer, creo que ha sido una decisión muy apresurada. Pero, por otro lado, tenemos un sistema de política completamente desconectado de la realidad de la sociedad. Y como estamos en año eleccionario, los políticos andan desesperados por activar la economía, unos para volver a la calle a las campañas políticas y otros para no arriesgar su posición que actualmente tienen en el gobierno. Y la sociedad está desesperada, pues porque no tienen recursos para sostener a su familia. Y otros simple y llanamente viven una vida desordenada, no tienen dominio propio y ellos no saben cómo manejar su vida en una situación como la que estamos viviendo. Estados Unidos solamente lleva de encierro un mes y unos días. Eso es todo lo que llamamos de encierro, un mes y unos días. En otras naciones llevan ya 70 días, 80 días de encierro y apenas están empezando a abrir en un 25% de la economía. Pero me parece aquí que estamos muy apresurados. Y puedo tratar de entender todos los puntos de vista, pero la realidad es que cuando se trata de la salud, no hay mucho que analizar. Cuando se trata de salud, hay que tener el cuidado posible y punto. Ahora, en momentos como este, es que los líderes se prueban. En momentos como este, es que sabemos qué líderes están dispuestos a sacar la casta. Líderes que están dispuestos a orientar de manera apropiada al pueblo del Señor y a su feligresía o a sus seguidores. Y digo seguidores por usar una palabra porque nosotros no tenemos seguidores. Bueno, aquella persona que entienda que tiene seguidores, pues tiene tremendo problema, porque los seguidores deben ser seguidores del Señor Jesucristo, no de nosotros. Pero lo que quiero decir, las personas que están bajo nuestro cuidado ministerial y pastoral. En momentos como este, que los líderes tienen que saber orientar a su gente. Y la realidad es, iglesia, que hasta tanto no haya una vacuna o un tratamiento efectivo,
nosotros no podemos volver a reunirnos en grupos grandes, porque sería volver lo poco ganado a echarlo para atrás nuevamente. Por otro lado, es un momento de reflexión y de pensar, ¿qué podemos hacer para cuando volvamos a la supuesta normalidad? Y digo supuesta porque yo no creo que una normalidad como la conocimos antes del 14 de marzo, creo que no va a existir en buen tiempo. Tenemos que reflexionar en qué áreas nosotros podemos mejorar y ayudar a las personas que están bajo nuestro cuidado. Nos hemos dado cuenta con esta situación la falta de mayordomía en los hogares. Muchos hogares y muchas familias no saben manejar sus finanzas. No saben ni lo más básico de lo que es la mayordomía. Necesitamos de hecho, antes de volver a la normalidad, hay muchos seminarios, hay muchas organizaciones que están dando talleres y seminarios y le están tratando de ayudar a la comunidad y explicarle a la comunidad y enseñar a la comunidad cómo manejar mejor sus finanzas, cómo administrar mejor sus bienes y los recursos pocos que estén entrando o los que vayan a entrar, qué hacer con ellos, para poder nosotros sobrevivir y continuar hacia adelante. De hecho, nosotros aquí en la nación tenemos la bendición de poder recibir un incentivo, no todos, pero algunos recibir un incentivo que nos va a ayudar a de alguna manera a minorar el impacto difícil que estamos pasando en cada familia. Pero de la misma manera que ese dinero entra por una mano y se va por la otra como agua. Y en muchas ocasiones no de manera sabia, sino de manera imprudente. Desde que bajaron la cuarentena, ustedes pueden ver cómo están las calles. Bueno, antes de que la bajaran ya estaban la gente en la calle como nada. Ahora que bajaron lo estricto de la cuarentena, imagínense cómo está la gente en las calles. Y ahora es que nosotros los líderes tenemos que explicarles a nuestra gente que no es tiempo de andar al garete, es tiempo de meditar, reflexionar qué hemos hecho mal, que no hemos sabido administrar lo que nosotros tenemos y lo que Dios nos ha dado, no tanto en finanzas, sino como cabeza de hogar, como líderes de familia. Esta pandemia ha sacado a relieve todas las deficiencias que hemos tenido como administradores y como líderes y cabezas de hogar. No hemos sabido de muchas formas enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos. No les hemos sabido enseñar y entender cuándo es no, cuándo es sí y cuándo hay que esperar. Nos hemos dado cuenta ahora lo importante de sentarnos a conversar situaciones importantes a nivel de familia, porque ahora queremos tratar de establecer unos controles que nunca los habíamos establecido antes y ahora nos vemos forzados y no sabemos cómo hacerlo. Es una situación muy penosa, muy difícil, que nos debe de hacer pensar a nosotros. Yo sé que nadie nace con un librito de cómo manejar ciertas cosas en la vida, pero hay muchos recursos allá afuera que nos ayudan. Nosotros no podemos continuar con esta actitud de ya veremos. No podemos continuar con esa actitud de ya veremos. No, tenemos que de ahora en adelante, a raíz de esta situación, meditar qué podemos hacer para ser mejores mayordomos de nuestras finanzas, mejores líderes en nuestra familia, mejores comunicadores los unos con los otros a nivel de familia. Tenemos que
analizar dónde están nuestras deficiencias y qué podemos hacer al respecto. Y nosotros como líderes y como pastores, ahora es el momento en oración y en meditación de orientar apropiadamente a nuestra gente. Yo le digo a los hermanos de nuestra congregación y a todos los que quieran tomar el consejo, es momento de mantenernos sosiegos. El hecho de que hayan abierto en un 25% los estados no significa que nos están dando libertad y carta abierta para lanzarnos sin freno y sin controles a correr de aquí y correr para allá. En California abrieron las playas el jueves y el viernes hubo que cerrarlas, para que usted vea cómo está la gente. Y cuando veía las protestas y las manifestaciones, la gente decían abiertamente: nos están cuarteando nuestros derechos. Total, algún día vamos a morir. Algún día moriremos. Pero no queremos morir de esta manera. Queremos morir con libertad. O sea, queremos exponer nuestras vidas y la vida de los demás para, según ellos, morir con libertad. No les importa las personas que tienen a su entorno. Yo siempre he pensado y he dicho que si usted quiere vivir como quiere, asegúrese de no llevarse entre las patas a los inocentes que están alrededor de usted. Si usted quiere dañar su vida, usted quiere enfermarse, si usted quiere vivir sin control, usted tiene la libertad para hacerlo. Pero piense en los que están en su entorno. Si se quiere hundir, húndase solo. Tenga cuenta con todos los demás que tiene a su lado. Porque estamos en una situación difícil. Y no es momento de perder el control, no. Es momento de meditar, de orar, de analizar y poner en práctica, educándonos. Poner en práctica esta educación. Hay muchas maneras. Pregunte: ¿cómo yo puedo mejorar en esta área o en aquella otra área? Hay muchas maneras de cómo hacer. Hay mucha información ahí afuera muy buena que te van a ayudar. Porque la gente todos estamos bien cargados con toda esta situación. Pero yendo ahora a la parte espiritual, también hay mucha gente cargada en el área espiritual también. Porque ahora es cuando más estamos escuchando enseñanzas, sermones, predicaciones, cápsulas allá afuera, a través de las redes. Pero la mayoría, y lo digo con el más alto respeto, la mayoría de ellos no se alinean ni se ajustan a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros queremos que usted conozca la palabra de Dios y queremos que conozcas al Señor, pero como lo dice la Biblia, como lo dice el Señor en su palabra. Porque la gente lo que están pensando es en tener, o está deseosa de tener, una vida mejor. Y buscando tener una vida mejor, piensan que todas las religiones nos llevan al cielo. De hecho, hay algunos que dicen: si yo me esfuerzo lo suficiente, puedo obtener la vida eterna. Hay incluso otras personas que dicen: nadie sabe con seguridad si vamos a ir al cielo o no. Wow. Pensando en todo lo que acabo de decir, me di a la tarea en estos días de preguntarle a algunas personas
para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Qué significa Jesucristo en tu vida? O por lo menos, si has escuchado hablar de Jesucristo, ¿qué tú entiendes que es o quién es? Y algunas personas me dieron su respuesta, todas diferentes unas de otras, pero le voy a mencionar algunas de las respuestas que me dieron. Una persona me dijo: Jesús era un gran hombre y un gran maestro. Y ese gran hombre y ese gran maestro, mucha gente le llaman el Hijo de Dios. Fíjese cómo él dice, mucha gente le llaman el Hijo de Dios. O sea que él no está seguro de eso. Otra persona que le preguntó, que le pregunté, me contestó: Jesús es una persona que sufrió grandes abusos. Grandes abusos a manos de los soldados romanos. Wow. Y esas fueron algunas respuestas. Me puse a leer y a meditar, y realmente hay personas que tienen ese tipo de idea sobre Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Pues vamos a la Biblia a ver realmente quién es Jesús. Número 1, Jesús es el creador de la vida. La Biblia nos enseña que Jesús es el creador de la vida. Acabamos de leer un pasaje bíblico en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el Verbo. Y note algo importante, como Juan hace referencia a Jesús como el Verbo. O sea, que Jesús, el Verbo, dio a conocer a Dios entre los hombres cuando tomó un cuerpo humano. Jesús es el Verbo. Jesús es Dios. Y Jesús es quien dio a conocer a Dios cuando tomó un cuerpo humano. El versículo 3 del capítulo 1 de Juan dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pues entonces piensa un momento, detente a meditar y a pensar. Jesús es Dios eterno, porque todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Pues entonces medita y piensa. Jesús es Dios eterno, el creador del mundo entero, el creador de la vida. Y a pesar de eso, y a pesar de lo que acabo de decir, su propio pueblo le rechazó. Versículo 11 del capítulo 1 de Juan dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, me pregunto, ¿cómo la mayoría de la gente sigue tratando a Jesucristo hoy en día? Pues como le dije al principio, cuando le pregunté a 2 o 3 personas aquí en el complejo cuando caminé, la gente tiene ideas muy distintas de quién es Jesús. Uno que sufrió en manos de romanos, un gran hombre, un gran maestro.
Pero nadie me dijo, Jesús es el autor de la vida. Nadie me dijo, Jesús es el Hijo de Dios, claramente y contundentemente. Ninguno me dijo, Jesús es Dios eterno. Son muchas las personas que dicen que creen en Jesús, dicen ser seguidores de Jesús, pero cuando usted ve en sus vidas, no toman en serio las enseñanzas de Jesús. Creemos en Jesús, seguimos a Jesús, pero cuando usted ve en sus testimonios, cuando usted ve en su estilo de vida, definitivamente no lo conocen, porque no toman en serio las enseñanzas de Jesús. Hay gente que rechaza constantemente al Cristo de la gloria, diciéndole un no definitivo, mientras otros tratan a Jesús con indiferencia, que eso es lo que estamos viendo ahora mismo en medio de esta crisis. La gente rechazándolo con un no definitivo y otros simplemente siendo indiferentes. Y otros lo rechazan diciendo otro día. No estoy preparado, o estoy muy ocupado, o no tengo tiempo para seguir a Jesús o conocer o saber de Jesús. Pero peor aún, estuve conversando con un hijo de un pastor y yo le pregunté a este muchacho, cuéntame tu experiencia con el Señor Jesucristo. Cuéntame cómo tú conociste a Jesús, cómo tú llegaste a los pies de Cristo. Y para sorpresa mía, me di cuenta que no conoce al Señor, aun cuando participa de la adoración y de todo en la iglesia. Pero hay otros que peor aún, reclaman amar y seguir a Jesús, pero no aman su doctrina, no aman sus enseñanzas. Jesús es el autor de la vida. Número 2, Jesús es el camino a la vida. No solo es el autor, Dios eterno, el creador de la vida, sino que es el camino que te va a llevar a la vida. Y en una crisis como la que estamos viviendo, nosotros queremos conducirte hacia la vida eterna, y de la manera que lo vamos a hacer es presentándote al único que te puede llevar a la vida eterna, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el camino a la vida. Mucha gente dice, como dije al principio, todos los caminos y todas las religiones nos llevan a Dios. Incluso he escuchado una expresión muy popular que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Cuántos la han escuchado? Me imagino que muchos. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, y lo dijo el mismo Jesús cuando dio a conocer a Dios a los hombres tomando forma de hombre. Cuando se hizo hombre, 100% hombre, Jesús mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. El mismo Jesús afirmó que Él es el camino. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros los cristianos, los que hemos tenido una experiencia con Cristo, no nos estamos inventando esto con la intención de excluir a las demás religiones. No, esa no es la intención. No es que queremos excluir a los demás, es que el mismo Cristo lo afirmó. Cristo dijo, yo soy el camino. Él es el único camino para ir al Padre.
No hay otro Dios. No hay otro mediador. No hay otro camino. Solo Jesucristo es el camino, porque Él mismo lo afirmó y la Biblia lo dice. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Ve lo que dice la Biblia? Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. De hecho, hace unas semanas le prediqué de eso. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Jesucristo hombre. El Dios que dejó su trono de gloria y se hizo hombre para dar a conocer a Dios entre la humanidad y poder reconciliar a la humanidad con el Padre. Él es el camino. Él es el único camino. Él es el único mediador. Jesucristo. Pero hay una situación aquí que tenemos que abundar un poquito más. Una vez Jesús estaba conversando con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso, fíjese. Nicodemo era un líder religioso bueno y respetado dentro de su comunidad. Pero aún así, Jesús le dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, que le era necesario nacer de nuevo. Y este líder bueno, religioso, respetado en su comunidad, no sabía ni entendía qué significaba eso de nacer de nuevo. ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo? ¿A qué se refiere Jesús cuando le habla a Nicodemo de nacer de nuevo? Nicodemo no podía entender eso. Este gran religioso, bueno y respetado en su comunidad, él no entendía lo que era nacer de nuevo. Cristo es el único camino para llegar al Padre. Pero para entrar a ese camino, para llegar al Padre a través de Jesucristo, tú tienes que volver a nacer. Porque la vida que llevas ahora mismo no te conduce al Padre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que no tienes control de ti mismo. Por eso no puedes vivir bajo control. Por eso no puedes, ni siquiera ante esta situación que estamos viviendo, no sabes cómo manejarla. No sabes cómo trabajarla. No sabes cómo atenderla. Porque Jesucristo no está en tu corazón. Entonces, este gran religioso no entendía, decía, ¿cómo es que yo nazco de nuevo? ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere Jesús con nacer de nuevo? Si usted va a Efesios capítulo 2, versículo 1, óigame bien. Dice la Biblia, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso, a un grupo de creyentes que ya conocieron la verdad del evangelio. Por eso es que él dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais. Está hablando en pasado porque le está hablando a un grupo de creyentes que ya conocieron a Jesús. Pero con este verso bíblico vamos a confirmar el hecho de que si tú no estás en Cristo, pues tú estás muerto en tus delitos y en tus pecados. O sea, sin Cristo eres un muerto. Espiritualmente hablando, estás completamente muerto, desconectado de la gracia del Señor por causa de el pecado, de los delitos y del pecado. La evidencia de nuestra muerte espiritual
Lo podemos ver ahora mismo, evidenciado en esta situación que estamos viviendo. La evidencia de nuestra muerte espiritual es el conflicto, la tensión y el rencor que hay entre la familia, entre los vecinos, entre los compañeros de trabajo, en la sociedad. Usted lo ve en el desespero, en la rebeldía. Usted lo ve en esa vida desenfrenada que hay ahora mismo. Y eso está evidenciando la muerte espiritual, la decadencia espiritual que hay en la sociedad y en la vida de aquellos que están viviendo de esa manera. Los salvados por Jesucristo, aquellos que estamos en las manos de Dios, aquellos que hemos tenido una experiencia profunda con nuestro Salvador. Por eso es que en medio de esta situación tan difícil, estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque estamos en Cristo. Porque tenemos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y teniendo la vida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos la paz de Dios, el gozo del Señor. Y en medio de cualquier situación, nosotros podemos vivir en la paz y en la tranquilidad de saber que Jesucristo tiene el control. Bendito el nombre del Señor. La evidencia de la muerte espiritual la vemos cuando no podemos controlar los malos deseos. Hemos visto en las manifestaciones que hemos visto. No podemos controlar los malos deseos. Una evidencia clara de la decadencia espiritual, de la muerte espiritual. Hay gente que anda desesperada porque no pueden ir a un club nocturno. Hay gente que anda desesperada porque no pueden volver al chinchorreo. Hay gente que anda desesperada porque no puede volver a la vida social sin Cristo, al garete, sin control, de festejo y de bebelata. O sea, de baile, botella y baraja. Ese estilo de vida evidencia la muerte espiritual, la decadencia espiritual de la sociedad y de tu propia vida si no estás en Cristo. El egoísmo, el orgullo. Oiga las expresiones de la gente, de alguna manera. Yo primero, yo soy mejor. Y peor aún, hay algunos que dicen, no soy tan malo como los demás. Imagínate, una expresión tan fuerte como esa, no soy tan malo como los demás, es una evidencia, es una muestra clara de tu muerte espiritual. Porque somos los que estamos en Cristo y seguimos reconociendo que sin el Señor no somos nada. Dependemos de su gracia y de su misericordia. Una evidencia clara. Pero aún así, Efesios 2:5 dice claramente, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, que aún así, con esa muerte espiritual y decadencia espiritual y desprecio hacia nuestro Señor Jesucristo, Dios nos entregó a su Hijo Jesucristo para que tomase nuestro lugar y pagase por el pecado de la humanidad. Nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero solo podemos decir lo que hemos recibido a Cristo. Todavía hay muchos que me están escuchando, que me están viendo, que siguen muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que siguen con ese deseo desenfrenado de volver a la vida pecaminosa. Jesús es el camino. Él es el autor de la vida. Él es el camino. Y Jesús es el único
que puede dar vida. El único que puede dar vida. Solo Jesucristo puede dar vida. Nadie más puede dar vida. Solo Jesús. Ahora la pregunta ahora es, ¿quiénes son los que pueden tener vida eterna? ¿Quiénes pueden tener vida eterna? Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo, subráyalo, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes pueden tener vida eterna? Todo aquel que crea en Jesucristo. Pero yo tengo que explicar eso más a fondo. Porque son muchos los que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Pues porque posiblemente creció creyendo, porque le enseñaron en la casa que existe un Dios, pero no han vivido una experiencia con Él. Su estilo de vida pecaminosa, su decadencia espiritual, dice otra cosa. Dice, para todo aquel que en Él cree. Pero voy a explicar lo que significa creer, porque tal parece que la gente no han entendido lo que significa creer. Cuando uno cree, óigame bien, cuando uno cree, uno está considerando algo como verdadero. Cuando uno cree, uno está seguro. Uno no simplemente considera como algo verdadero, sino que uno está seguro. Cuando uno cree, uno piensa con toda claridad en lo que existe, de lo que uno cree. Yo creí en Cristo. Yo creí en Cristo, o sea, yo creí en Cristo como mi Salvador, mi único y verdadero Dios. Yo lo he considerado así. Yo estoy seguro de eso. Yo he pensado con toda claridad, convencido por su palabra, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es el único que puede dar vida. Cuando uno cree, óigame bien, cuando uno cree aún sin tener las pruebas de su certeza, o sin tener un completo conocimiento directo. Creer es algo profundo. Creer, vuelvo y lo repito, es considerar algo como verdadero. Estar seguro, pensar con claridad que existe. Entonces la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y fíjate cómo usa la palabra tal. Porque la palabra tal implica que no podemos medir el amor de Dios. Porque el amor de Dios es más grande que el concepto de grandeza que tú puedas tener. Por algo dice la Biblia que el amor de Dios va a lo más alto, a lo más profundo y a lo más ancho. Piensa en lo más ancho que tú creas que exista. Piensa en lo más profundo que tú creas que exista. Piensa en lo más alto que tú creas que exista. Y el amor de Dios va por encima del concepto de grandeza y de profundidad y de anchura que tú puedas tener. Por eso es que dice que el amor de Dios es tal. Porque no existe una palabra que pueda medir el amor de Dios. Y ese amor de Dios fue tan grande que dio a su único Hijo para todo aquel que en Él cree. Y vuelvo y repito, ¿qué es creer? Considerar algo como verdadero, seguro, pensar con claridad de que existe. Por eso, óigame bien, por eso es que el Evangelio es un camino de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que el Evangelio es un camino de fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Voy a repetir esa parte otra vez. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea, volvemos a la palabra creer, crea que le hay. Por eso es un camino de fe. Crea que le hay. Tienes que tener claramente en tu pensamiento y en tu corazón de que Jesús es el camino y es el que da vida. Aún cuando no tengo pruebas tangibles. Porque nosotros queremos todo humanamente entenderlo y tener pruebas tangibles. El evangelio es un camino de fe. Pero sin fe es imposible. ¿Cómo vas a agradar a Dios si no tienes fe? Y dice claramente ese versículo, porque el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Versículo 1. Es pues la fe, la certeza. ¿Ve lo que dije hace unos segundos? Es pues la fe. La fe es la que te da la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que tangiblemente tú no puedes tocar, de lo que no se ve. Versículo 2 del capítulo 11. Porque por esa fe de la que estamos hablando, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Haga entender que todos nuestros antepasados, todos los que confiaron en Jesús desde antes de la cruz, o sea, de la cruz hacia atrás. Recuerden que la cruz divide la historia, before and after. Before Christ, antes de ese gran día de la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, fueron muchos los antiguos que creyeron en fe, en un sacrificio que no había sido ejecutado en aquel momento. Pero ese sacrificio ya fue ejecutado, ya esa resurrección fue dada. Y es la fe lo que nos da la certeza y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué dice el mismo Jesucristo en su gran, poderoso, profundo sermón del monte? Bienaventurados los que no han visto y han creído. Estamos hablando de creer. No es un creer por encimita. No es decir, yo creo que existe. No, estamos hablando de convicción. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de considerar verdadero. Estamos hablando de entender con toda claridad que Jesús es el Señor. Por eso es un camino de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces usted me pregunta, pero pastor, ¿de dónde yo saco esa fe? La Biblia dice claramente, la fe es por el oír de su palabra. Y él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él mismo la afirma. Ahora noten el versículo que leímos, Jesús es el que da vida. Es importante notar la vida eterna. Y la vida eterna, óigame bien, no se refiere simplemente a nuestro futuro en el cielo. La vida eterna no solamente se refiere a nuestro futuro en el cielo. La vida eterna también
se refiere a una nueva vida ahora. Bendito el Señor. La vida eterna no es simplemente algo futuro en el cielo. No, la vida eterna comienza desde el momento que tú estás convencido, has considerado, has creído por fe que Jesús es el Salvador. Juan 5:24 dice claramente que nosotros hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. Si hemos pasado de muerte a vida, ¿qué significa eso, Darío? Significa que nuestra vida comienza en el momento que yo he creído en Jesucristo como Salvador. Alabado sea el Señor. Pregunto, ante lo que estamos viviendo, ¿será que Dios esté enojado y enfadado y goza en castigarnos? ¿Será eso? ¿Será que Dios está molesto con nosotros y enojado? Debo decir lo que dice la Biblia. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nosotros hemos visto la ira de Dios. No, ni vayas a querer verla. ¿Usted piensa que lo que estamos viviendo es ira de Dios? Usted está bien equivocado. Lo que nosotros estamos viviendo es lo que describe Mateo 24 como principio de dolores. Esto es nada. Esto es nada comparado con lo que va a ocurrir en esta tierra cuando su ira sea derramada. Esto es nada. Ahora mismo, Juan 3:17, porque no envió Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, si una persona se condena, es por lo que dice Juan 3:18. Juan 3:18 dice: el que en él cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que el no creer en Cristo es lo que te va a llevar a condenación. Lo que estamos viviendo ahora mismo nada tiene que ver con la ira de Dios. No, eso viene de camino. Estamos solamente viviendo el principio de dolores, pero aquellos que estamos en Cristo estamos bajo la cobertura y bajo la mano y en el hueco de la mano del Señor, y seremos librados de la ira de Dios por su gracia y por su misericordia, no por merecedores, sino por su gracia y su misericordia. La gente se está condenando, pero se está condenando a sí misma por no creer. De la misma manera que la gente está manifestando esa decadencia espiritual, esa mente espiritual, cuando están protestando, queremos volver otra vez a nuestra vida al garete, aun cuando no hay vacuna, no hay un tratamiento, aun cuando a la gente no les importa, aun cuando usted vio gente en el noticiero diciendo queremos morir, pero como nos dé la gana, mostrando la decadencia espiritual. Es lo que dice Juan 3:18. La gente se condena a sí misma por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Lejos de condenarnos, oiga bien, lejos de condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que seamos sus hijos. Ahora mismo Dios no está en el plan de querer condenar a nadie.
Dios lo que quiere es que seamos sus hijos. Pero ya les expliqué que para ser hijo de Dios tenemos que creer en Él. La gente se condena a sí misma. Y el condenarse a sí mismo es parte de tu naturaleza pecaminosa. Te lo voy a probar. ¿Verdad que es más fácil desanimarse que levantarse? ¿Verdad que es más fácil mantenerse triste que estar contento? ¿Verdad que es más fácil soltarlo todo y que se fastidie que seguir esforzándote? Parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Es más fácil soltarlo todo, es más fácil rendirnos, es más fácil que se fastidie, es más fácil si total nos vamos a morir, es más fácil echarlo todo a perder, porque esa es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Hay personas que cuando les da un derrame cerebral y comienzan a tener problemas de salud con sus facultades, muchos se echan a morir. Se pueden levantar, pero se echan a morir, se rinden. Ya, qué remedio. ¿Sabes cuánta gente hay allá afuera que tienen oportunidad de vida, que se pueden volver a levantar, pero como parte de su naturaleza pecaminosa se han echado al desperdicio? Esa es parte de tu naturaleza pecaminosa. La gente se condena a sí misma. Pero Dios no está en ese plan. Lejos de querer condenarnos, lo que Dios realmente quiere es que usted sea hijo de Él. Alabado sea el Señor. Que dicho sea de paso, son muchos los que piensan que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijo de Dios es aquel que cree en Él y le recibe como Salvador. Juan capítulo 1 y vaya al versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, vuelvo a repetir eso, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Volvemos a lo que mencionaba hace un rato. Mas a todos los que le recibieron. ¿Qué quiere decir creer o recibir? Porque son muchos los que creen en su mente, pero no en su corazón. Ya se lo había mencionado una vez, hace un ratito. Son muchos los que creen en su mente, o por costumbre, o por tradición, o porque me lo hicieron entender así. Pero cuando habla de creer y de recibir, está hablando de convicción, de corazón. Y para que sea de corazón y de convicción, tú tienes que estar consciente, tener un pensamiento claro, considerar de que Él es el Hijo de Dios. Y para que eso ocurra, tú tienes que reconocer que tú eres un pecador, que tú eres un infeliz, que tú eres un desdichado, que tú eres un miserable sin Cristo. Son palabras fuertes. Sí, pastor, son palabras fuertes, pero yo quiero que te entiendas claramente que eso es lo que representa tu naturaleza pecaminosa. Un hombre desdichado, infeliz, un miserable. Muchos creen de mente, pero no de corazón. Y hay una gran diferencia. Porque ahora quiero hablar un poquito más de lo que significa recibir. Cuando uno recibe, uno obtiene. Cuando uno recibe, uno toma posesión. Cuando uno recibe, es tener y tomar conocimiento de. Yo estudié para ser maestro de escuela. Hice un bachillerato en educación elemental.
K6 y me gradué. Cuando yo me gradué, cuando yo me recibí, entonces estoy obteniendo el grado. Mientras yo no me reciba, no tengo el grado. En el momento que me gradué, obtuve el grado. Tomé posesión. Recibir habla de eso, de obtener. Dice, más a los que le recibieron. Los que reciben a Cristo son aquellos que obtienen, que toman posesión como hijos de Dios, porque dice la Biblia que les dio potestad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es tener un conocimiento claro, tomar un conocimiento claro, estar claramente consciente de que Cristo es el que da vida, de que Él es el camino, de que Él es la verdad. Wow, aleluya. Pero déjame explicarle un poquito más lo que es convicción. Porque es que estoy definiendo lo que es creer, lo que es recibir. Y ahora quiero hablar un poquito de lo que es convicción, para que la gente entienda lo que es recibir a Cristo de esa manera. Ya basta de decir yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesús. Pero no, realmente no lo has recibido. Pero realmente no tienes convicciones claras. ¿Cómo yo lo sé? ¿Por tu testimonio? ¿Por tu decadencia espiritual? ¿Por tu estilo de vida? Se nota en tus prioridades. Se nota. Cuando hablamos de convicción, estamos hablando de seguridad. La seguridad que tiene una persona. La seguridad que tiene una persona de la verdad. O la certeza que piensa o siente. Voy a tener que repetirles otra vez. Estamos hablando de convicción, estamos hablando de seguridad. Muchos dicen, yo siento a Dios. Y otros dicen, yo no lo siento. Cuando hablamos de convicción, convicción no tiene nada que ver con eso. Cuando uno tiene convicciones en Dios, yo tengo seguridad de lo que siento, y aun cuando no siento, tengo la certeza. Wow. Cuando yo tengo convicciones claras en Cristo, estoy convencido de lo que siento, y aun cuando no siento, tengo la certeza, convicción. O sea que por todos lados que usted lo mire, cuando siento y cuando no siento, yo estoy convencido de que Jesús es mi Salvador, porque yo creí, porque yo lo recibí. Convicción. Permíteme concluir de esta manera. Mira, se echó Darío a reír, está contento porque dije la palabra conclusión. I'm being short today. Déjenme concluir de esta manera. A mi pequeña isla, a mi hermosa isla, la voy a usar como ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Mi pequeña y hermosa isla de Puerto Rico, pero grande en corazón. Le ha llovido sobre mojado. Apenas se están recuperando de 2 terribles huracanes que devastaron la isla, encima de la depresión económica que ya la isla tenía por culpa de la corrupción gubernamental. Y ya se han ido levantando, ya se estaban levantando, ya está viendo luz al final del túnel. Y de repente vinieron en enero unos terremotos que volvieron a echar para atrás
mucho de lo ya logrado. Y cuando apenas estaban ya asomando un poco las narices, como uno diría, le cae a la isla de Puerto Rico el COVID-19 como le cayó al resto del mundo. O sea que ellos están viviendo la pandemia del COVID-19, la pandemia de la depresión económica, y para añadirle un broche más a la camisa de fuerza que tienen, en el día de ayer Puerto Rico sufrió otro sismo, otro terremoto de casi 6 puntos, o sea, bastante fuerte. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, pero sí muchas pérdidas estructurales que van a redundar en pérdidas económicas. Y añádele a eso más presión, más depresión, más problemas mentales y emocionales en la gente. Llueve sobre mojado. Y encima de gente, de eso, un montón de líderes políticos y también religiosos poniéndole más cargas al pueblo. Ay, pastor, ¿por qué? Líderes religiosos. Porque muchos de estos líderes religiosos le venden un evangelio equivocado a la gente. Esta mañana he escuchado a muchos líderes puertorriqueños declarando cielos abiertos. Can you explain me that, Darío? Están declarando cielos abiertos con la pandemia del COVID-19, con la pandemia de depresión económica, con un montón de desastres naturales que han ido uno encima del otro. Y ellos, con el descaro, que declaran cielos abiertos. Se oye bonito. El problema es que el evangelio no tiene nada que ver con eso. Porque los cielos abiertos son para aquellos, como acabo de decir, que creen, que reciben y que tienen convicciones en Cristo Jesús. Los cielos se van a abrir para aquellos que creen en el Señor. Pero oiga bien, para salvación, para vida eterna y para esa paz y ese gozo que actualmente necesitan para atravesar toda esta situación. Porque tanto llueve para los buenos como para los malos. Tanto llueve para los que tienen convicciones en Cristo, para aquellos que tampoco la tienen. Pero los que tenemos convicciones en Cristo, los que hemos recibido a Cristo, los que creemos en Cristo y los que vivimos conforme a la palabra del Señor, aún en medio de todo lo que yo acabo de decir, podemos decir y podemos vivir en la paz de Dios y en el gozo del Señor confiadamente. Porque el Señor tiene el control, Él es nuestro Salvador. Pero cuando le vendemos un falso evangelio a la gente y la gente no ve los resultados de lo que le dicen, vienen tiempos de gloria, vienen tiempos de llevamiento, vienen tiempos de cielos abiertos. Espera en 2 días. Hay gente que le ponen hasta fecha. En 2 días, pasado mañana, ya la semana que viene esto se acabó. Salió un imbécil por allá en la República Dominicana y cargó una cruz y cientos de personas lo siguieron con esa cruz hacia una playa. Y porque él oyó una voz en un monte que le dijo: lleve una cruz a la playa y bautice esa cruz en la playa. Y cuando hagas eso,
se va a detener la pandemia del COVID-19. Después que él hizo eso, se han muerto yo no sé ni cuántos más. Y cientos de personas sin protección, sin mascarillas, en bolas, en grupos, lo seguían. Un falso evangelio. ¿Qué autoridad tengo yo para decretar y declarar cosas que van en contra de los principios de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es clara cuando dice que estamos viviendo principios de dolores. Si esto es solamente principios de dolores, quiere decir que falta más. Hasta que llegue ese gran día. Puede venir un airecito. Un airecito se refiere un respiro, una bonanza. Eso puede ocurrir en Dios. Dios puede traer una bonanza en su misericordia. Pero por alguna razón Dios ha detenido al mundo entero. En otras palabras, como que está directamente deteniendo al mundo entero para que meditemos. En otras palabras, es como que Dios está diciendo: yo quiero conversar con ustedes. Nos están encerrando para que meditemos. Lo que le pasó a la isla le está pasando a muchos lugares más. Pasa que no escuchamos todas las noticias. Aquí la semana pasada y atrasada hubieron unos tornados en otros estados aquí que devastaron comunidades completas encima de la pandemia. Puede venir un momento de bonanza, puede venir un momento de respiro, puede ocurrir, y ojalá, gloria a Dios, pero son momentos de respiro, son momentos de bonanza. No hay nada garantizado ni seguro en términos de que todo va a desaparecer, porque la Biblia claramente dice que son principios de dolores. Esto es parte de lo que ya la Biblia afirma que va a ocurrir. Solo hay seguridad en Jesucristo. Pero vuelvo y repito, no creer de mente, sino creer de corazón. Hay que recibirlo, hay que creer, hay que tener convicciones claras, un pensamiento claro. Hay que considerar esa existencia, esa certeza que viene por la fe de que Jesús es el Salvador, de que Él es el camino, de que Él es la verdad, de que Él es el único que puede dar vida. Ahora sí concluyo. Detente un momento y medita sobre las implicaciones de lo que está ocurriendo y sobre las implicaciones de lo que yo acabo de decir, las implicaciones en tu vida de lo que yo acabo de decir. Y te voy a hacer dos preguntas y háztelas tú mismo. La primera: ahora mismo, en este momento que me estás viendo y me estás escuchando, ¿cómo es tu vida? Ahora mismo, ¿cómo es tu vida? Número 2, ¿estás cansado de tratar de vivir bien, pero sin lograrlo? Yo quiero que entiendas que el evangelio no se trata de vivir bien. El evangelio se trata de vivir en Cristo, y Él nos da el gozo, nos da la paz y nos da la seguridad, y nos hace entender que sea lo que sea que estemos pasando, es algo temporero, momentáneo para los creyentes. Voy y te repregunto: ¿cómo es tu vida ahora mismo? ¿Muerta espiritualmente? ¿Sigues muerto espiritualmente? ¿Estás cansado de tratar de vivir bien, pero no lo puedes lograr? Una vez más te invito a que entiendas y creas
Juan capítulo 1 del 1 al 4. Jesús es el autor de la vida. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4, óyelo bien. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de Dios, y la vida era la luz de Dios para los hombres. Una vez más, en Él estaba la vida, en Él está la vida, porque Él es la luz de los hombres. Yo quiero que ores conmigo. Yo quiero que tú valientemente le entregues tu corazón al Señor si el Señor te habló. Él es un Dios bueno. Ora conmigo. Escribe en el chat ahí, en los comentarios, si lo quieres escribir tu necesidad, si necesitas la oración. Yo no lo puedo ver ahora, pero lo veré después y yo seguiré orando por eso. Si Dios te habló, si has entendido y has comprendido la enseñanza de hoy, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Él es el único camino, que Él es el único que puede dar vida, que Él es Dios eterno, Él es el Salvador, y solamente puedes tener vida si crees en Él, si lo recibes. Entonces te invito a orar conmigo. Padre de gloria, yo no sé quién ahí que me ha visto y me ha escuchado ha sido tocado por el poder de tu palabra, que está pasando por un momento de crisis ahora mismo, de conflicto en su alma, porque tu palabra ha tocado su espíritu, ha tocado su alma. Tu palabra ha llegado hasta lo profundo de su corazón y lo ha hecho pensar y meditar y entender que es un pecador y que necesita a Jesús. En este momento, Jesús, si hay alguien que te confiesa como Salvador, si usted confiesa a Cristo como Salvador, dígalo conmigo y diga conmigo: Jesús, yo confieso que tú eres el Salvador del mundo y yo te acepto y te recibo como el Señor Salvador de mi vida. Y te pido que tú perdones mis pecados y que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y que tú me laves en tu sangre preciosa, que tú perdones mis pecados, que tú me cubras con tu sangre bendita y me hagas tu hijo, que en este momento yo pueda experimentar y vivir el gozo y la paz que solo Jesús puede dar en aquellos que le reciben, creen en Él y le aceptan. Yo te pido por aquellos creyentes que han podido entender hoy que el Evangelio se trata de convicciones en Cristo. El Evangelio no se trata de declaraciones y decretos que alguien pueda decir y expresar para yo sentirme bien conmigo mismo. Mire esos creyentes que han comprendido y han entendido que el Evangelio se trata de creer en Jesús, creer en sus enseñanzas, creer en su doctrina y vivir de acuerdo a ella. Porque tu palabra dice que el que me ama, mi palabra guarda. Esos creyentes, te pido, Señor, que tú les perdones y que tomen en este momento, se nieguen a sí mismos, tomen su cruz y te sigan.
y comiencen a vivir para ti la verdad del Evangelio, la verdad de negarnos a nosotros mismos, de enterrar ese yo y de amarte como tú quieres que te amemos. En el nombre de Jesucristo. Te quiero dejar con esta alabanza que al principio no pudimos escuchar completa. Pero si tú diste ese paso de fe, yo te voy a invitar a que tú busques una iglesia bíblica. Óigame bien lo que estoy diciendo. Una iglesia bíblica que te enseñe la Biblia, que te enseñe a amar a Jesús, que te enseñe a amar sus enseñanzas, que te enseñe a amar la doctrina de Jesús, que te enseñe a guardar su palabra, como Él dice, a amarlo profundamente y a vivir de acuerdo a su palabra. Y vivir de acuerdo a su palabra significa negarte a ti mismo, crucificar tu yo con Cristo en la cruz. Si tú eres un creyente descuidado, que en este momento te has dado cuenta que habías equivocado el camino, no tenías claras muchas cosas, muchos principios, muchos conceptos, te invito a buscar una iglesia bíblica, cristiana, que te enseñe el Evangelio. Si usted quiere saber dónde hay una, pregúnteme en el inbox. No sé de qué país, de qué estado me estás escuchando, o de qué nación, de qué país me estás escuchando. No sé si me estás escuchando desde México, de El Salvador, de Guatemala, de Chile, de Bolivia, de Argentina. Tengo muchos seguidores que me siguen en todos esos lugares, del Perú. Y en todos esos lugares hay iglesias bíblicas buenas que te van a enseñar el Evangelio. Te podemos ayudar a buscar una buena iglesia para cuando pase esta crisis puedas congregarte. Y mientras esta crisis no pase, esas iglesias las puedes seguir a través de las redes sociales y escuchar una buena palabra que construya tu vida espiritual, que te edifique, que te levante. No creas más en los cuentos de camino que muchos líderes hacen, que no vas a ver realizado ni cumplido porque no están en contra de los principios de la palabra de Dios. Vive para el Señor Jesucristo, dependiendo siempre de su gracia y de su misericordia, porque Él es el Señor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y te dejo con esta alabanza que no pudimos escuchar al principio, porque bueno es Dios. Fuerte que es para el Señor. Entra con acción de gracia, por sus atrios alaba. En su presencia con gozo, cantando grande y fuerte es Jehová. Alabable al son de trompeta, con pandero y arpa también. Que toda la creación cante hoy, alabándole con el corazón. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios. Para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Sí, Dios, alábale.
siempre estancado. Creador de todo es Él. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar, porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, 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 para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Oh Señor, en este día te doy gracias por la salvación de mi alma, Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad. Padre, te doy gracias porque me has rescatado de un mundo de tinieblas a tu luz admirable. Gracias porque me has enseñado un camino más excelente, un estilo superior de vida. Oh Dios, y tengo que declarar que tú has sido un Dios bueno, tú has sido fiel y verdadero. Sí, Dios, porque bueno